Video número 3. Desarmonías del chi, perfil energético y recomendación básica sobre alimentación. Profundizando lo visto en la video reflexión previa, podemos decir que se denominan desarmonías del chi las que se dan ante la falta de equilibrio entre energía yin de la tierra y la energía yang del cielo, y que condicionan en cierta manera la alquimia que lleva la energía al estado yin. La falta de equilibrio entre estas dos energías condiciona muchos factores en el cuerpo humano, dando lugar a 4 perfiles energéticos básicos que podemos definir y a su vez podemos compensar desde ejercicio y ajustes de alimentación, teniendo claro algunos conceptos en lo que refiere a yin-yang en alimentos y su cocción. Estos 4 perfiles, que les describiré en esta reflexión, son los más comunes, pero tengan presente que existen combinaciones de ellos y que en cada persona es muy particular en cuanto a cómo se relaciona con el universo. Esta es solo una guía para que inicien su camino en la comprensión del chi y sus manifestaciones en nosotros. Personas con exceso de yang y su yin en nivel aceptable. Observarán su rostro enrojecido o en un tono más acalorado que el resto del color de su piel. Suelen tener calor, transpiran más de lo normal, presentan hiperactividad, se les dificulta estar en estado de relajación, comen y beben en exceso, no necesariamente alcohol. Actividad mental elevada, aunque no en cuestiones importantes, ya que se da para evitar responsabilidades, sobre todo del tipo terrenales y vitales. La persona evita afrontar conflictos internos y prefiere proyectar erróneamente sus enojos, frustraciones afectivas o laborales y otros cuestionamientos contra personas no responsables de sus malestares. En algunas ocasiones también lo hacen de forma creativa o deportiva. Presentan una personalidad eufórica en su mayoría, al igual que apasionada en sus actividades, lo que suele generar que el entorno los considere solo apasionados y no piensen que tienen algún conflicto emocional que resolver o en alguna desarmonía. Las personas con este perfil suelen ser impulsivas, o sea que son de reaccionar rápido sin pensar, por lo que cuando no tienen conocimiento y madurez pueden ser torpes o violentas con el paso del tiempo. Su glándula tiroide tiende a presentar altibajos y de no lograr equilibrio llega a un punto en el que queda acelerada, lo que la medicina denomina hipertiroidismo. Emocionalmente podemos decir que adora hablar sobre lo que sea, pero difícilmente sobre lo que le afecta en lo emocional, por lo que la evasión se da también en este aspecto. Con el paso de los años, por este exceso de yang, puede darse que se invierta el desequilibrio provocando exceso de yin. Así como un calor extremo puede provocar ampollas de agua o la fricción de algo muy frío puede provocar quemaduras, los excesos prolongados en los que no se logra aprendizajes trabajando en cambios internos, sobre todo en lo emocional, provocan daños que suelen ser difíciles de comprender desde una lógica básica y sin el conocimiento completo requerido para un análisis. La contextura puede variar según sus genes, pero en su mayoría suelen ser personas del tipo robusta, dentro de la genética familiar. No podemos decir que sean delgadas o obesas, solo que su organismo será más activo y dependiendo de lo que consuma y qué actividades realice, es que será su contextura. Alimentación. Es recomendado el consumo de alimentos yin, en general, que podemos decir son los que están en la tierra o no muy elevados. Todo grano o cebada, carnes de aves que no vuelan en altura, como el pollo o el pato, y deben mantener la hidratación adecuada. Evitar en lo posible las carnes rojas, los frutos que se dan en altura que corresponden a alimentos yang, en especial los coloridos y o frutos secos. Personas excesivamente yin con su yang en nivel aceptable. Son personas con tendencia a la obesidad, con escasa capacidad respiratoria y suelen tener afecciones de este tipo, sobre todo alergias respiratorias en estación metal, que es la primavera y o días de viento. Además, suelen tener las extremidades frías, se mueven despacio, tendencia a retener líquido, sobre todo en piernas, y son de dormir mucho. Estas personas suelen ser responsables en exceso, incluso llegan a una autocrítica profunda a temprana edad, aunque tratan de pasar desapercibidas, y esto puede generar que el entorno las haga sentir usadas y se dé en ellas una desvalorización o baja estima. En estos casos, la glándula tiroide, tras etapas de altibajos, suele bajar su rendimiento
y se da lo que llaman hipotiroidismo. Para saber más, debe analizarse a fondo cada caso, ya que en la gran mayoría de ellos, esta patología en verdad se debe a que el hígado y el par vasopáncreas no están trabajando adecuadamente. De manera similar al caso previo, si el exceso de yin se invierte desde lo emocional, habrá casos en los que algunas personas tratan de llamar atención victimizándose, dado que sus conflictos de comunicación le impidieron por mucho tiempo manifestar lo que desea o necesita en cuanto a sentirse valorada. Si bien esta actitud se convierte en una herramienta de interacción o les permite sociabilizar, de fondo se dan caprichos que al no ser satisfechos provocan abuso de esta manera de ser y nada bueno resulta con el tiempo, ya que el cuerpo físico y la salud responden a la manera en la que uno en verdad es y se ve afectada su vitalidad, que incluye al sistema inmune y la sexualidad. En línea general, este perfil de persona suele ser de reacción lenta o nula, o sea que, ante una situación de discusión o evaluación, tienen dificultad para expresarse con todo su potencial, pero luego en su mente pueden ver todo lo que podrían haber hecho o dicho. La elasticidad varía según su actividad y alimentación. En general suelen ser de poca elongación, sobre todo en piernas, pero tras cierto tiempo de actividad adecuada logran cambios importantes. Pero si no hay trabajo en su interior relacionado a los aprendizajes pendientes, no se darán cambios en el resto del cuerpo, y tanto su salud como su tendencia emocional no va a mejorar. En cuanto a la alimentación, es ideal el consumo de todos los yang, principalmente frutas y verduras que reciben abundante sol, presentan colores vívidos, incluso carne roja con cautela y sin abusar. Por otro lado, deben evitarse los alimentos yin enunciados en el caso anterior. Personas con déficit de yang y su yin en un nivel aceptable. Son personas que tienen tendencia a ser delgadas, predomina el desgano, cansancio, su tono de piel carece de color, un rostro pálido, y suelen tener frío, con voz suave y baja, y una tendencia a sufrir enfermedades crónicas poco importantes, sobre todo en invierno, aunque en otras épocas, si se da cambio de clima drástico, puede afectarles también. Emocionalmente suelen verse afectadas por conflictos afectivos, o sea que decaen cuando pasan por rupturas en relaciones. Además, se da la necesidad de aprobación de su entorno, aunque no todos llegan a una desvalorización seria. Este perfil de persona tiene dificultad para disfrutar alegrías, pasiones, amor, sobre todo cuando por sus experiencias previas temen volver a sufrir dolor emocional. Alimentación. No se puede resumir de manera simple, ya que este caso y el siguiente requieren conceptos más avanzados como la clasificación teniendo presente el ciclo Genke. Para esta nota les puedo recomendar incorporar los alimentos como ajo, cebolla, repollo, carnes blancas, evitar todo lo que crezca o se dé en aguas como las algas, pescado por ejemplo. Los licuados o jugos verdes ayudan y de manera limitada incorporar tomates, zanahorias, frutos, verduras rojas en general. Y repito, de manera limitada, dado que estos son fuego, yang, y de abusar de ellos podrá darse un desequilibrio y provocar un exceso de yang, o bien se dé el déficit de yin. Personas con déficit de yin y su nivel de yang aceptable. Este perfil se da en personas que suelen ser delgadas, su tez tiene la tendencia a ser oscura, piel seca sin relación a la hidratación, o sea que, aunque beban agua dentro de lo recomendado, su piel tiene la tendencia a resecarse. Por otro lado, su cuerpo suele ser caliente, pero con tendencia a tener una temperatura corporal baja. Para que se den una idea, suelen tener la sensación de escalofríos de manera sutil, pero pueden volverse recurrentes. Es cuando se siente frío y calor que circula por el cuerpo un instante y luego todo parece normal. Esto se da a raíz del fuego que en momentos está en exceso y lo comprenderán al estudiar sobre el ciclo Genke. Emocionalmente pasan por etapas de miedos sin tener claro a qué. Cuando su yang se eleva un poco se da la necesidad de proyectar enojos en cada oportunidad que podrá ser por deportes, política, tránsito, sobre colegas por lo que hacen o no y obvio luego para con la pareja y o hijos si no se dan las cosas como pretende. Si los miedos no se convierten en conocimiento y fluye lo estancado en algo creativo, con el tiempo todo empeora.
Debemos aprender que una forma de superar estos miedos es buscando conocimiento, preparación, trabajar en la elasticidad, sobre todo en piernas y caderas, ya que es todo este combo el que permite fluir, adaptarse y nutrir en vez de estancarse, que es lo que suele llevar a la depresión. Son personas de pocas palabras en su mayoría, sobre todo cuando comprenden que proyectan irritabilidad, enojos y no quieren alejar a quienes son cercanos. Su sistema inmune pasa por altibajos según el estado emocional a lo mencionado, y cuando se suma conflicto afectivo suelen cerrarse, tornarse distantes y llegan a anular su capacidad de sentir y empatizar en un porcentaje importante de casos. Esto último es difícil de comprender porque este perfil de persona suele esforzarse por mostrarse como apasionados, que sienten y se emocionan por todo, pero es una necesidad para encajar y requiere mucha sinceridad aceptarlo y trabajar en las causas para lograr cambios. Es importante trabajar en ello, ya que como lo he explicado antes, cuando hay déficit de yin, se correlaciona con falta de vitalidad, y esto además afecta la sexualidad. En cuanto a la alimentación, ayudará todo lo verde, tanto en jugos, licuados, ensaladas, como así también alimentos que se den en agua y o en humedad extrema, como los champiñones. Se entenderá que algas y pescados y similares son aceptables, ¿no? Sería ideal evitar lo yang, o sea, todo lo colorido y lo que se da en altura, del mismo modo que limitar el consumo de carnes rojas y bebidas con alcohol, sobre todo en personas que son irritables. Unos datos básicos para tener presente en cuanto a excesos. El exceso de yin provoca infecciones de hongos, depresión, ansiedad, anemia, conflictos con la glucosa en sangre, asma, hipertensión, entre otras. Y el exceso de yang provoca úlceras, constante ira, presión sanguínea alta, cuadro febril con frecuencia, cardiopatías, inflamaciones, hipertiroidismo, entre otras. Aclaro que no soy médico alopático y menciono estas patologías para que se entienda cómo la energía afecta al organismo y está relacionado a cómo uno administra sus emociones. Cuando se analiza un caso desde Qigong, se analiza el todo y no siempre coincide con este tipo de diagnóstico, ya que el enfoque se pone en lo que el cuerpo y manifestación energética indican que la persona debe cambiar, y al seguir los consejos el cuadro cambia rápidamente. Claro que sería ideal que médicos y terapeutas de la salud física y emocional incorporen estos conocimientos para optimizar no solo tiempos de tratamiento, sino asegurar verdaderos avances en lo que cada persona puede trabajar en sí misma. Hasta aquí hemos analizado los 4 casos básicos de desarmonía, pero tengan en cuenta que cuando hay un déficit de yin, puede haber o no exceso de yang. Como cuando hay un déficit de yang, puede darse exceso o no de yin, por lo que son más los casos a decodificar. Y la manera acertada es viendo la energía o al menos comprender las manifestaciones presentes en el cuerpo, que son evidencia de la energía Shen. Me refiero a la forma y contextura del cuerpo, además de todo lo que se puede saber desde la observación meticulosa de pies, manos, rostro y orejas. O sea, todo el cuerpo está lleno de información que exhibe cómo uno está administrando sus experiencias emocionales y qué es lo que su ser interior, alma, indica que debe cambiar. Sin duda, cuando uno logra ver la energía, se eleva todo a un nivel indescriptible. Les recuerdo, la energía Shen muestra cómo uno administra sus experiencias emocionales y si logra o no aprendizaje de estas experiencias. Ahora, ejercicios y posturas, formas están detalladas en el módulo 002, trabajando las emociones desde el movimiento en el aula virtual. O sea que van a menú, cursos de capacitación, aula virtual, ahí lo van a encontrar. Y en cada forma de estiramiento o postura están explicados los análisis que indican el cómo realizar los ejercicios y que indica ciertas limitaciones, como así también recomendaciones para afrontar cambios internos y mucho más. Los veo en la próxima. Atentamente, Pablo, maestro de TCK.